Empezá nomás, Gabriel. Bien, Laura, como te comentaba hace un ratito, vamos a comenzar con esta clase, que más que una clase va a ser una charla entre nosotros dos. Sí. Espero que después alguno de tus compañeros se pueda sumar. Eh, el tema de la clase de hoy, si bien vos sos mexicana, Ujú. creo que no te va a venir mal eh, el, el tener un poco de idea de qué es lo que está sucediendo en los temas previsionales en nuestro país, más que nada en relación a lo que has venido leyendo en todo este cuatrimestre. En este momento, ahora, en nuestro Congreso Nacional, se está discutiendo una reforma a la ley previsional, o sea, una reforma a el tema jubilatorio. Para que vos te pongas, como diríamos los abogados, en autos o en conocimiento, nuestro país, desde hace muchos años, se les liquidó mal los haberes jubilatorios a los adultos mayores. O sea, se les estaba pagando de menos. Centenares de miles de adultos mayores iniciaron juicio contra el Estado argentino reclamando las diferencias por la mal liquidación de sus haberes jubilatorios. Hace unos años atrás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció el derecho de los adultos mayores y condenó al Estado argentino a pagar esas diferencias. Claro está que el universo de adultos mayores que quedan abarcados dentro de estas deudas supera los más de 2 millones. Con lo cual, el gobierno anterior, si bien modificó el esquema de mala liquidación y estableció un sistema de actualización de los haberes jubilatorios, dijo, no tenemos el dinero para pagar esas deudas, ni tenemos dinero para reliquidarles y pagarles al resto de los jubilados que todavía no habían iniciado juicio. Es por eso que este nuevo gobierno, dentro de sus promesas de campaña, estaba el de cumplir con, en primer término, las sentencias judiciales, porque se daba un conflicto de poderes. O sea, el Poder Ejecutivo estaba incumpliendo una orden del Poder Judicial de pagar una deuda. ¿Mm? Es por eso que este gobierno actual eh, presentó un proyecto para eh, pagar estas deudas. Tiene varias aristas el proyecto presentado. Eh, yo te voy a dar un pantallazo general de cuáles son los principales lineamientos de esta ley de pago a los jubilados que el Estado le debía. Bueno, le pusieron un título. El título es Programa de Reparación Histórica para Jubilados Impensionados. Es un título bastante pomposo, porque en realidad no es que están haciendo una reparación, están pagando una deuda que tenían que haber pagado en su momento. Y por supuesto que no es que están pagando la deuda como ordena la sentencia judicial, sino que lo que están haciendo es proponer acuerdos
se llaman acuerdos transaccionales, entre la administradora de jubilaciones de la Argentina con los jubilados. Y estos tienen que aceptar esa propuesta. Esa propuesta tiene un montón de pasos a cumplimentar. Lo que sí aclara este proyecto de ley es que quienes no aceptan las condiciones que el Estado impone o plantea, podrán o continuar con su juicio o dar inicio si todavía no lo iniciaron. Y en realidad no es un acuerdo transaccional, sino que es un contrato de adhesión, porque no es que los jubilados van a poder discutir cómo van a cobrar esa deuda, sino que el Estado le dice: yo pienso pagar de esta forma y te lo voy a calcular de esta forma, aceptalo o no. Y vos sabés que un acuerdo transaccional es cuando ambas partes se ponen de acuerdo y se hacen concesiones recíprocas. Esto es totalmente unilateral. En primer término, una vez que el jubilado acepta la propuesta del Estado, van a hacer un recálculo de la jubilación inicial. Y van a establecer una fórmula o índices para actualizar, porque estamos hablando de tal vez personas que le vienen abonando mal su jubilación desde hace 15 años. Pero claro, la Argentina es un país con inflación, o sea que el esquema o la estructura de ese cálculo se complejiza. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese recálculo de las jubilaciones atrasadas sea acorde a lo que el jubilado hoy por derecho puede reclamar o por derecho le corresponde? Entonces se utilizan como elemento de la fórmula el promedio de los últimos 120 remuneraciones o jubilaciones. ¿Por qué? Porque desde el año 2009 hasta la fecha, en el anterior gobierno, se había establecido un sistema de movilidad de la ley jubilatoria. ¿Qué es el sistema de movilidad? Anteriormente, las jubilaciones no se actualizaban. Cuando ya estaban muy desactualizadas, recién ahí el gobierno comenzaba la puja para actualizarlas. Por ley se estableció un sistema automático de actualización de los saberes jubilatorios. Después, este proyecto de ley hace una distinción entre los jubilados que iniciaron el juicio y los jubilados que no iniciaron el juicio. ¿Por qué? Porque los que no iniciaron el juicio no van a tener el derecho al pago de los retroactivos. ¿Qué? Y hace una distinción dentro de la distinción entre los jubilados que tienen sentencia. A estos le van a pagar la totalidad de la deuda, porque ya hay una orden judicial, con los que tienen iniciado los juicios antes del 30 de mayo. Se les va a reconocer esos retroactivos, pero con 48 meses. Y ahí es donde el proyecto de ley comienza a tener ciertas complicaciones. Complicaciones en cuanto al nivel de complejidad en su interpretación. Porque después hace distinciones también entre aquellos que están esperando el dictado de la sentencia desde hace más de 4 años. Pero básicamente hace una distinción. Al que ya tiene la sentencia se le va a pagar sin quita, al que aún no tiene la sentencia se le va a hacer una quita. Los retroactivos, o sea, esto anterior, se le va a pagar un 50% en forma inmediata, con la firma del acuerdo, y el otro 50% en cuotas semestrales. Estamos como para que vos o ustedes
perdón, Nélida, puedan dimensionar, estamos hablando de que el Estado argentino le debe a sus jubilados 78.000 millones de pesos. 78.000 millones de pesos son unos 5.300 millones de dólares. Imagínate la magnitud de la deuda que tiene el Estado argentino para con sus jubilados. Cuando, durante años en la Argentina se discutió y se habló sobre la deuda que tenía nuestro país con los fondos buitres. Imagínense, se hablaba de la deuda que teníamos con los fondos buitres, que era de 7.500 millones de dólares, cuando nosotros a nuestros viejos estábamos debiendo 5.300, 5.400 millones de dólares, 78.000 millones de pesos. Es una vergüenza nacional que prácticamente pasaba inadvertida. Porque creo que es uno de los temas que seguramente ustedes lo habrán visto en alguna otra cátedra. Los adultos mayores son de las franjas etarias más desprotegidas porque no tienen en algunas cuestiones una voz que los represente. No hay una voz con fuerza o potencia que represente o defienda los derechos de los adultos mayores. Ahora bien, pone topes hasta un determinado monto a este recálculo. Nélida, estamos, para ponerte en Sí. conocimiento de lo que estamos hablando, Estoy siguiendo. Es de la nueva bien, estamos hablando ley histórica. de lo que se está discutiendo en este momento. Exacto. Poner un tope, ese tope es de 36.330 pesos para el recálculo. O sea, el ingreso tope para recalcular no puede superar los 36.000 pesos. Otro conflicto que se genera en relación a esto es el impuesto a las ganancias. Nuestro país tiene un impuesto que es un porcentaje de lo que cualquier persona, sea trabajadora, sea autónoma, sea jubilada, debe abonar al fisco. Y este impuesto a las ganancias es gradual y es de acuerdo al ingreso que la persona tiene. Claro está, ¿qué criterio se va a utilizar para esto? ¿Por qué? Porque de golpe al jubilado le va a ingresar una masa de dinero muy grande. Imagínate que a un jubilado que hoy tiene una jubilación de 10.000 pesos, le ingrese de golpe 300.000 pesos. Eso es ganancia. ¿Qué tabla se va a aplicar? Como la de una persona que tiene un ingreso de 300.000 pesos, le llevarían el 36%, 35% de esos 300.000 pesos. Sería una burla. Entonces, la fórmula que utilizaron o la solución a este posible planteo impugnatorio es que el impuesto a las ganancias se va a calcular con el criterio de ingresos devengados, es decir, se va a calcular si en cada momento que el jubilado cobró menos de lo que correspondía, le hubiera tocado tributar, si le hubieran abonado lo correcto. Pasándolo en un buen romance, es, si en el año 2008, si a ese jubilado le hubieran abonado lo que le correspondía,
tenía que pagar el 10 o el 15% de su jubilación como impuesto a las ganancias, hoy lo que se le abone por retroactivo se le va a deducir ese 10 o 15%. Si en el año 2008, que era cuando le correspondía que se le abonara, no tenía un haber que diera para que tributara, hoy, por más que se le abone una suma abultada de dinero, no deberá tributar. Después hace un esquema de prioridades. Aclara que como no todos pueden empezar a cobrar a la vez, se va a dar prioridad a las personas mayores de 80 años y a aquellas que padezcan algún tipo de enfermedad terminal. Claro está que la gran discusión en todo esto está dado en de dónde va a salir el dinero para pagar esto. ¿De dónde van a salir los 78.000 millones de pesos argentinos? Y ahí es donde, para muchos analistas, está la trampa de esta ley. ¿Por qué? Porque hace referencia, o digamos, ataron la ley de pago de las deudas jubilatorias a una ley de blanqueo de capitales, o sea, todo en la misma ley. Y palabras más, palabras menos que dijeron: a los jubilados le vamos a pagar si dejan que los evasores blanqueen la plata que tienen guardada. O sea, la ley de blanqueo de capitales, ¿qué es? Gente que en su momento generó dinero o ganó dinero, pero evadió al fisco y no tributó por ese. Y ahí es la otra gran discusión que hay en relación a esta ley. Si la ley o el proyecto de ley se hizo para cumplir con los jubilados, honrar la deuda con los jubilados, o para salvar a los amigos del poder que no pueden justificar el dinero que tienen, de blanquear. Exacto. A ver, hoy, y no quiero entrar en la discusión político-partidaria, pero hoy, en relación a personas vinculadas con el anterior gobierno, se las ha procesado y se las ha imputado justamente por dinero no blanqueado. De hecho, el mismo presidente de la nación actual se lo involucró con el escándalo del Panama Paper, con dineros no declarados. Entonces, es todo muy llamativo, ¿sí? Casualidad, al presidente se le acusa de tener sociedades en Panamá para evadir impuestos y lavar dinero. En los pocos meses, con la excusa de reparar la deuda histórica con los jubilados, atan la reparación de la deuda a jubilados con la posibilidad de blanquear. A ver, si bien, que fue una de las cuestiones que se discutió y se hizo modificaciones, se agregó una cláusula por la cual este blanqueo no puede alcanzar a funcionarios actuales del gobierno o exfuncionarios, tanto de este gobierno como del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es el gobierno del cual proviene el actual presidente. Pero bueno, siempre la suspicacia, más allá de la figura presidencial o no, es
quiénes son los que se benefician. Normalmente no es el pequeño empresario o el comerciante o el profesional. Normalmente este tipo de leyes de blanqueo son en beneficio de los más poderosos. Y en lo personal me hace mucho ruido que aten la necesidad o el derecho de los jubilados con la necesidad de aquellos que no cumplieron con la ley cuando debían cumplirla. Pero bueno, es un tema para discutir largo. Otro de los puntos que también a mi criterio, y que lo hemos charlado, lo hemos visto en los distintos trabajos, es el de crear un consejo de sustentabilidad previsional, cuya función es la de elaborar un proyecto de reforma jubilatoria integral en un plazo de 3 años. Y aquí está un poco parte de lo que en muchos de los trabajos que ustedes han realizado, graficado lo que es la falta de un estudio profundo de el sistema previsional en la Argentina. ¿Por qué? Porque no termina de generarse una ley cuando se genera una nueva comisión para que en un plazo corto, porque 3 años es un plazo corto, para reformar una ley previsional. Entonces, de esa manera, volvemos siempre a lo mismo. Generamos estructuras gubernativas para hacer reformas, o hacemos reformas de reformas, sin hacer un estudio profundo de las necesidades. Por último, lo que me parece algo muy loable de este proyecto de ley es el que establece una prestación universal para quienes tengan 65 años o más y no cuenten con los aportes necesarios para jubilarse. Esta pensión universal va a ser el equivalente del 80% del haber mínimo de la jubilación, que actualmente está o ronda los 3.967 pesos. Y para que esto se dé, para que tenga derecho a esta prestación universal, este hombre no tiene que haber tenido aportes, o no debe, este hombre o esta mujer, ¿no? Tener los aportes necesarios y los años necesarios para poder jubilarse. Pero sí puede seguir trabajando y aportando para regularizar y obtener más tarde una jubilación regular. No sé si se entiende esto. Tiene más de 65 años, no tiene los aportes necesarios, tiene derecho a esta prestación universal mínima. Puede seguir trabajando y haciendo aportes, y cuando llegue a los 30 años de aporte, solicitar que esa jubilación, esa pensión mínima se transforme en una jubilación mínima. Me parece muy interesante y superador de lo que se venía aplicando hasta la fecha en nuestro país. Bueno, en líneas generales les quería dejar sentadas las bases de lo que es este proyecto que en este momento se está discutiendo en el Congreso Nacional. Les comenté lo que es en forma objetiva, o sea, las pautas objetivas con las cuales
se va a desarrollar. Comenté lo que a mi criterio son los aspectos positivos, como este último de la pensión, la prestación universal para mayores de 65 años, algo que yo siempre en mis clases referí, principalmente cuando doy la parte de política y legislación, que en nuestro país tenían una asignación universal por hijo, pero no tenían un esquema de protección de los ancianos, que están en la otra punta de las necesidades. O sea, si hay dos grupos etarios que requieren de la protección social, son los niños y los ancianos. En nuestro país, con la asignación universal por hijo, se había dado una cobertura, que puede ser muy discutible, pero se había dado una cobertura a los niños, pero no había una contrapartida de iguales características para los adultos mayores. Me parece que esto es un avance, el que mínimamente este adulto mayor tenga acceso a una prestación dineraria. Después, la implementación, o si hay sistemas mejores que la de entregar dinero, no lo dudo. El entregar dinero tiene muchísimas falencias, porque entregar dinero requiere un cierto control y muchas veces el Estado, principalmente el Estado argentino, no se caracteriza por ser muy bueno en los controles. No sirve de nada si yo al adulto mayor le entrego esta pensión universal y ese dinero es malgastado por un familiar sin ningún tipo de control y el adulto mayor está en estado de abandono. Pero bueno, son un montón de interrogantes que se generan ante un proyecto de ley. Después, como todo proyecto, hay que ver si tiene reformas al momento de sancionarse. Claro. Y fundamentalmente lo que hace exitosa o un fracaso a una ley es la reglamentación de la misma. O sea, cómo se va a poner en práctica los lineamientos de aplicación de la ley. Bueno, no sé si les quedó alguna duda, si quieren agregar algo más. No. Yo Délida, que personalmente llegaste un no. poquito tarde. Sí, llegué tarde, pido disculpas, pero no pude llegar antes. Por favor. Me Está bien. interesaba porque la bibliografía es muy amplia y me parecía bárbaro poder justamente conversar sobre el tema que estaban hablando, porque de eso no tenemos bibliografía. De cualquier forma, creo que van a tardar 2-3 años en implementarse, y todavía tienen que hacerle cambios a todo eso que usted está diciendo. Hay dudas, no está muy claro. Lo que sí sabemos por los antecedentes, por lo menos en mi punto de vista, que nunca queda claro los intereses cuáles son. O sea, si todo lo que las medidas y leyes que se toman son en beneficio realmente del adulto mayor, porque ya nos pasó con las AFJP que todo se tergiversa y no queda claro quién es el beneficiario. Generalmente no lo es el que lo necesita realmente. Entonces uno ya empieza con una especie de prejuicio con estas leyes. Y el unirlo, como usted dice, al blanqueo, si bien algunos dicen que va a ser independiente del blanqueo, sospechamos que no. Entonces, no está claro, como nunca ha estado claro las medidas que se han tomado. Lamentablemente. Esperemos y confiemos. Y sí. En este tipo de cuestiones no queda otra que confiar y esperar cuáles son los resultados. Lo mismo que este Consejo de Sustentabilidad Previsional para que elaboren un proyecto de reforma jubilatoria integral. Este consejo puede ser muy beneficioso, todo depende de quiénes lo integren, cómo se componga ese consejo, cuál es el nivel de profundidad de la participación ciudadana en ese consejo. Por eso son muchísimos los interrogantes.
Laura, espero no haberte aburrido, con esta realidad argentina que es tan distante a la tuya. Sí, no, es muy compleja y me imagino que también la de mi país. Pero muchas gracias por sus palabras y por explicarme de una manera diferente a cuando uno lo lee. Se entiende diferente. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, O- muchísimas gracias a las otra dos duda, por haber estado. no, Sí, quería consultarle sobre que estamos próximos a realizar el final. Si usted nos puede decir cómo va a ser el enfoque, porque todo esto pasa por un conjunto de leyes que supongo que será una interpretación general de los distintos ciclos económicos y productivos y cómo afectó al adulto mayor, no tanto centrado en las leyes, ¿no es cierto? no, el ¿Cómo usted trabajo piensa final es un encararlo? trabajo abierto. El trabajo final es un trabajo abierto, donde ustedes eligen el tema y es de carácter integrador, digamos. No es específico de una legislación determinada, es simplemente donde ustedes van a expresar lo que interpretaron, lo que pudieron comprender de este cuatrimestre y de la totalidad del material. ¿Mm? Ya que Ujú, no es algo específico o puntual, sino perfecto, dentro de todo el material y los temarios, ustedes elegirán uno que sea de su agrado para desarrollar. perfecto. Digamos que Bueno, una Marcela, reseña histórica hasta la la actualidad. forma se la dan ustedes. La forma se la dan Perfecto, ustedes. ¿Mm? muy bien. Marcela, con esto ya damos por